En diciembre de 2015, una columna de fuego volvió a tocar tierra sin destruirse. El primer tramo de un Falcon 9 descendió de pie, como si la gravedad hubiera negociado una tregua. Fue la primera vez, en toda la era de los vuelos tripulados, que un gran acelerador orbital regresó vivo a la superficie. Y desde entonces, nadie más ha logrado convertir eso en rutina. Ni siquiera ha intentado hacerlo de la misma manera. Ahí empieza el secreto. Porque la gran pregunta no es solo cómo SpaceX lo consiguió. La pregunta es por qué una industria entera llevaba décadas mirando hacia otro lado. Imagine la escena. Un cohete gigantesco, todavía caliente, baja del cielo con una precisión casi insultante. El metal brilla, los motores han callado, y sin embargo, el verdadero golpe no está en el aterrizaje. Está en la idea que lo hizo posible. La idea de no tirar el monstruo al mar después de usarlo una sola vez. Eso, en apariencia, parece obvio, y precisamente por eso es tan engañoso. Porque durante años el mundo de la cohetería vivió bajo una lógica brutal: lanzar, gastar, perder. Como si cada ascenso al espacio exigiera sacrificar un gigante de acero en nombre del progreso. Una vez arriba, el precio de volver era el olvido. SpaceX apareció en medio de ese paisaje y rompió la costumbre con una obstinación casi provocadora. Pero para entender por qué eso fue tan importante, hay que mirar atrás, muy atrás. Hay que regresar al momento en que los primeros cohetes espaciales no nacieron como naves elegantes, sino como armas recicladas. Piense en eso por un segundo. Los primeros aceleradores que llevaron cargas útiles al espacio eran, en esencia, misiles intercontinentales disfrazados de exploración. El Titán 2, por ejemplo, había sido concebido para llevar una cabeza nuclear a través del planeta. No para regresar intacto, no para ser celebrado, solo para cumplir una función y desaparecer. Con ese origen, no sorprende que el sistema espacial heredara una mentalidad de consumo total. Si algo funcionaba una vez, ya era suficiente. El resto era humo, caída libre y océano. Así se construyó la primera era espacial. Así se aceptó durante décadas. Luego llegó la Luna, y con ella el Saturno V. Mire ese coloso en su mente, más alto que un edificio de muchos pisos, rugiendo sobre la plataforma como si abriera una puerta en el cielo. Era una máquina diseñada para una hazaña imposible, pero también era, al final, una máquina que no volvía. La cápsula superior regresaba, el resto se perdía. Algunas piezas caían al mar, otras quedaban abandonadas en el vacío. Y aún así, en aquel momento, eso no era un error, era la solución más sensata. Porque el Saturno V no estaba pensado para una vida larga, estaba pensado para una misión breve, gloriosa y carísima. Aquí conviene detenerse. La intuición moderna dice que reutilizar siempre debe ser más barato, pero en aquellos años no era tan simple. Diseñar una gran nave recuperable podía costar más que construir varias desechables, y cuando el plan solo exige unas pocas misiones, la cuenta cambia por completo. Eso explica por qué, en la era Apolo, la basura espacial parecía aceptable. No era romanticismo, era cálculo. Brutal, pero cálculo al fin. Sin embargo, mientras la Luna aún estaba fresca en la memoria, ya había ingenieros mirando más lejos. No querían solo llegar, querían volver a volar, otra vez y otra, sin empezar de cero cada vez. De esa ambición nació el sueño del transbordador espacial, o mejor dicho, de una nave que no se destruyera con cada misión. Aquí aparece una figura imposible de ignorar, Wernher von Braun. Su nombre quedó unido para siempre al gran salto americano al espacio, pero su historia arrastra una sombra mucho más oscura, una sombra que durante años no se miró de frente. Ese detalle importa, porque incluso los mayores sueños espaciales fueron construidos por manos marcadas por la guerra. Su propuesta era audaz, una especie de cohete de varias etapas, completamente reutilizable. Las primeras partes debían descender con suavidad. La última, la que realmente entraba en órbita, debía volver planeando hasta una pista, como un pájaro metálico que regresa a casa. Suena casi natural hoy. En aquel tiempo sonaba a magia. Y ahí estaba el problema. La magia, en ingeniería, suele esconder una factura monstruosa. Mire ahora el gran engaño del transbordador. Desde lejos parecía el símbolo perfecto de la reutilización. Despegaba, regresaba, aterrizaba y podía volar otra vez. Pero la realidad era mucho menos limpia. No era un avión comercial. No era una máquina lista para darle la vuelta y salir otra vez en una hora. Era algo más frágil, más exigente, más parecido a un artefacto ceremonial que a un vehículo cotidiano. Piense en un avión normal. Llega, baja pasajeros, recibe combustible, un lavado rápido, algunas revisiones y vuelve al aire. Todo parece sencillo, pero imagine ahora que, después de cada vuelo, ese mismo avión tuviera que ser desmontado pieza por pieza, examinado como un cuerpo herido, reparado durante semanas y armado otra vez desde el esqueleto. Ya no suena a reutilización, suena a una batalla administrativa y mecánica sin fin.
Eso fue, en esencia, el dilema del transbordador. Técnicamente podía volver a usarse, sí, pero hacerlo exigía un esfuerzo enorme. La nave y sus motores no regresaban para recibir unas llaves nuevas y despegar de inmediato. Volvían para ser atendidos con una paciencia casi quirúrgica, y ese proceso consumía una cantidad absurda de tiempo y trabajo. Póngase en el lugar de los técnicos. El vehículo aterriza. El metal todavía guarda calor. Hay que transportarlo, inspeccionarlo, reparar lo que no se ve, revisar lo que sí se ve y preparar cada sistema como si la próxima salida pudiera castigar cualquier descuido. No es reutilización rápida, es recuperación lenta. Por eso la palabra correcta importa tanto. Reutilizable no siempre significa eficiente. Esa es la grieta por donde entra toda la historia. La clave está en la frecuencia. Un sistema reutilizable solo gana sentido cuando despega con suficiente regularidad como para compensar lo que cuesta devolverlo a la vida. Si el viaje de regreso es tan largo y tan caro como el propio lanzamiento, entonces la promesa se rompe. Se vuelve una ilusión elegante. Y ahora quizá vea la pregunta central con más claridad. No se trata de si un cohete puede aterrizar. Se trata de si ese aterrizaje sirve para algo real. Si cambia de verdad la economía del espacio. Si convierte una hazaña aislada en una máquina de repetir. Eso es lo que SpaceX entendió antes que nadie. O al menos antes que los gigantes que ya estaban instalados. No basta con que un cohete vuelva. Tiene que volver sin matar el negocio. La industria durante mucho tiempo se conformó con celebrar el milagro del regreso sin preguntar cuánto costaba cada abrazo a la pista. Pero el verdadero secreto de esta carrera no estaba en el humo del aterrizaje. Estaba en la aritmética escondida detrás del espectáculo. Y ahí empieza la parte que casi nadie quiere admitir. Porque si la reutilización no reduce el costo, entonces solo es una demostración brillante, un truco caro, una pieza de teatro tecnológica. Pero si sí lo reduce, entonces todo cambia. Entonces el espacio deja de ser un cementerio de hardware y se convierte en una ruta. La NASA nunca consiguió averiguarlo del todo, y eso ya dice bastante, porque el transbordador no solo exigía más modificaciones de las previstas, además, nunca voló con la frecuencia que prometía. Al final, el sueño de la reutilización quedó convertido en una cuenta imposible. Y ahí nació una sospecha incómoda. Imaginemos por un momento ese cementerio de metal. Enormes estructuras después de un solo vuelo, tan caras que casi parecía más sensato tirarlas a la basura y empezar de nuevo. Por eso, cuando se pregunta por qué ninguna empresa comercial se lanzó antes a construir su propio vehículo reutilizable, la respuesta está ahí mismo, delante de todos. ¿Vieron lo que pasó con el transbordador? ¿Vieron la máquina más cara jamás diseñada? Vieron también una de las más peligrosas. Y vieron sobre todo un sistema que no logró cumplir con la idea con la que había nacido. Si la propia NASA no pudo hacerlo rentable, la conclusión parecía brutalmente simple. Nadie más tendría una oportunidad. O eso parecía. Entonces apareció SpaceX. Y no llegó con reverencias. Llegó con una idea casi insolente. Hacer lo que los demás habían intentado, pero de otra manera. Aquí conviene que imagine la diferencia. NASA pensaba en un vehículo enorme, complejo, casi como un avión espacial. SpaceX, en cambio, miró el problema como lo haría un mecánico obstinado frente a una puerta atascada. No intentó salvar todo el conjunto, fue directo a la parte que más sentido tenía recuperar. Desde los primeros días del Falcon 1, la empresa ya pensaba en el retorno, no solo de una parte, sino de varias. Pero pronto quedó claro que la segunda etapa era otro asunto. Era demasiado frágil, demasiado simple, y además no ofrecía el mismo beneficio práctico. Un cohete normal deja arriba una sección relativamente austera, un motor, unos tanques pequeños y la estructura que sostiene la carga útil hasta el momento justo. Recuperar eso tenía poco premio. La verdadera pieza valiosa era la primera etapa. Esa parte hacía el trabajo sucio. Esa parte levantaba todo desde la Tierra. Y ahí empezó de verdad el desafío. Porque recuperar la primera etapa no era simplemente traerla de vuelta, era lograr que aterrizara viva, que pudiera volver a usarse sin convertirse en chatarra cara, que no necesitara una reconstrucción interminable después de cada misión. Ese era el corazón del problema. Y era un problema mucho más duro de lo que parece cuando uno lo escucha desde el sillón. Piensa en esto. Un cohete no cae como una piedra. Va a gran velocidad. Atraviesa aire, calor y presión. Como si estuviera peleando contra una pared invisible. Por eso SpaceX eligió el método técnicamente más difícil, aterrizar con sus propios motores. No con un paracaídas, no flotando, no sobre el agua, a pulso. Encendiendo el motor en el momento exacto para frenar, corregir y posar la estructura como si fuera una aguja intentando clavarse en un punto mínimo. Eso no era terreno conocido, en absoluto. En la vieja visión de Wernher von Braun, los cohetes podían usar empuje para frenar el regreso, pero terminaban cayendo al mar sostenidos por enormes paracaídas. Era otra época, otra lógica.
También la NASA consiguió recuperar 2 impulsores del transbordador con paracaídas, porque eran motores de combustible sólido, más pequeños y mucho más ligeros. Y además se separaban relativamente pronto, cuando todavía no iban a una velocidad absurda. Eso los hacía recuperables. Difíciles, sí, pero recuperables. La clave está en la velocidad. Imagine el momento de separación. No es un descenso tranquilo, es un instante violento, seco, lleno de fuerza acumulada. Los impulsores del transbordador se quedaban con una velocidad mucho menor que la de un gran acelerador moderno. Habían cumplido su papel principal, sacar al vehículo del suelo y atravesar la parte más densa de la atmósfera. Después, el resto del trabajo lo hacían los motores principales del propio transbordador. Otra arquitectura, otra época. Aquí está el giro que cambia todo. En el Falcon 9, la primera etapa ya ha empujado a la segunda lo suficiente como para que ésta pueda seguir sola hacia la órbita. Eso significa que el bloque que vuelve cae desde un punto mucho más alto y mucho más rápido. No regresa cansado, regresa cargado de energía. Y cuando una masa así se mueve a tanta velocidad, la energía que lleva encima es brutal. No basta con ponerle tela encima y esperar un milagro. Un paracaídas no negocia con tanta fuerza, se rompe, o se arranca, o simplemente no alcanza. Dicho de forma sencilla, la física no estaba del lado de los paracaídas. Era demasiado peso, demasiada velocidad y demasiada energía. Por eso la vieja idea de combinar frenado con paracaídas quedaba bonita en el papel, pero muy mal en el mundo real. La primera etapa del Falcon no era un motor pequeño que pudiera dormir flotando sobre el mar. Era otra bestia, más alta, más rápida, más peligrosa y más valiosa. Por eso la filosofía de SpaceX fue casi desafiante. Si el cohete ya lleva motores, ¿para qué añadir otro sistema para frenar? ¿Para qué cargar con tela, cables y mecanismos extra si el propio motor puede hacer esa tarea? Esa pregunta cambia todo el diseño. Quita peso, quita complejidad, quita partes que podrían fallar. Y, además, obliga a pensar el regreso como una maniobra activa, no como una caída domada. Mire esa idea con calma. El mismo motor que empuja hacia arriba puede empujar hacia abajo. El mismo corazón de fuego que lanza la etapa al cielo puede, en el momento correcto, convertirla en una pieza que vuelve a casa. Eso es lo que vuelve tan distinta esta filosofía. No se trata de rescatar algo que cayó, se trata de gobernar su regreso desde el primer segundo. Y aquí aparece otro detalle crucial, uno de esos que parecen secundarios hasta que uno los mira bien. Los motores de la primera etapa también sirven como una especie de escudo térmico gratuito. No un blindaje separado, no una capa añadida al azar. La propia estructura y el uso del motor ayudan a proteger el bloque cuando vuelve a rozar la atmósfera. En otras palabras, el cohete no solo frena con sus motores, también usa su propio diseño para sobrevivir al fuego del descenso. Así que el problema no era solo aterrizar, el problema era hacerlo sin convertir cada misión en una reparación interminable. Porque ahí se decide todo. Si cada regreso deja el vehículo destrozado, la reutilización pierde sentido. Si vuelve entero, entonces la lógica del espacio cambia por completo. Y esa es la apuesta que separa a SpaceX del fracaso del transbordador. Piénselo así, una cosa es que una máquina vuelva, otra, muy distinta, es que vuelva lista para otra salida. Esa diferencia lo es todo. Y justo ahí es donde la historia se vuelve más seria, porque no estamos hablando de una simple maniobra espectacular. Estamos hablando de una forma completamente nueva de entender el costo, el riesgo y el valor de cada lanzamiento. En ese punto conviene detenerse un instante y mirar el cuadro completo. Durante décadas, el gran obstáculo no fue solo llegar al espacio, fue regresar sin destruir lo que había costado una fortuna levantar. Esa era la trampa, y cada intento anterior había chocado contra esa pared. El transbordador la golpeó de frente. SpaceX decidió rodearla por otro camino. Y ese camino, aunque parezca elegante visto desde fuera, estaba lleno de decisiones durísimas. Se necesitaba precisión, se necesitaba margen de error mínimo, se necesitaba que el cohete entendiera, por así decirlo, su propia caída. Porque al volver, la primera etapa no se comporta como una pieza tranquila, se comporta como algo que todavía pelea contra la gravedad y contra el aire. Si usted quiere ver la verdadera audacia de esta idea, piense en una escena muy simple, una etapa enorme separándose en silencio sobre la oscuridad. Los tanques vacíos, el metal todavía caliente, y de pronto, una maniobra que parece imposible, encender de nuevo lo que ya había terminado su trabajo. Eso no es solo ingeniería, eso es una forma de desafiar la memoria de todos los fracasos anteriores. Y todavía faltaba la parte más delicada, porque recuperar un cohete no sirve de nada si la vuelta destruye la ganancia económica. Todo el sentido del proyecto depende de que el regreso merezca la pena. Ahí es donde la reutilización deja de ser un sueño bonito y se convierte en una cuenta fría. La pregunta no era si se podía traer de vuelta, la pregunta era si valía la pena hacerlo así.
Y en eso SpaceX estaba jugando una partida completamente distinta a la del transbordador. Cuando el cohete vuelve a entrar en la atmósfera, no cae como una piedra cualquiera. Primero atraviesa la línea de carbono, ese borde invisible donde el espacio termina y empieza el fuego. Durante un instante todavía está técnicamente en el vacío. Después todo cambia. El enorme propulsor comienza a perder altura, y lo hace con una lentitud engañosa. Mira esa imagen en tu mente. Un cilindro de metal, solo, colgando sobre la curvatura de la Tierra. Ya no va hacia adelante, está cayendo. Entonces gira, no con elegancia, sino con desesperación controlada. Sus motores apuntan en sentido contrario y encienden el frenado de entrada. Ese empuje no solo reduce la velocidad, también crea una especie de escudo bajo el vehículo, una columna de gases que aparta el calor brutal del rozamiento. Ahí aparece el espectáculo. Bajo el cohete surge una nube desbordada de humo y fuego, abriéndose como una medusa luminosa en la oscuridad. Es un descenso hermoso y peligroso. Pero esa maniobra, hoy tan limpia, no nació así. Durante años, SpaceX no tenía un sistema fiable. Tenía ensayos, golpes, piezas rotas y muchas noches de incertidumbre. Cada regreso era una pelea distinta. Cada aterrizaje, una apuesta. Y lo más importante es esto. Falcon 9 no se convirtió en una verdadera nave reutilizable de un día para otro. Tardó años en llegar a su forma final. La primera versión era mucho más pequeña. Medía apenas unos 40 y tantos metros y su empuje era bastante menor. Aún no llevaba las piezas que hoy parecen inseparables de su silueta. Nada de patas de aterrizaje, nada de rejillas de control como las de ahora. Primero querían una sola cosa, comprobar que podía subir sin fallar. Lo demás vendría después. Y esa primera etapa voló solo unas pocas veces, incluida una misión que llevó una cápsula Dragon hasta la estación espacial. Poco más. Todavía era un prototipo con forma de cohete. La siguiente versión cambió el panorama. Falcon 9 1.1 creció de manera visible. Se alargó hasta superar con claridad los 60 metros y recibió el motor Merlin 1D, más potente y más útil para volver viva a la Tierra. También adoptó una nueva distribución de motores en la base. Eso le dio más fuerza, más estabilidad y sobre todo la posibilidad real de reservar combustible para el regreso. Sin ese margen no había aterrizaje posible, solo caída. Ahí empezó de verdad el juego peligroso. SpaceX probó primero retorno sobre el océano, en ensayos casi teatrales. El objetivo era simple en apariencia: bajar despacio, tocar el agua con suavidad y aprender sin destruir demasiado material. Pero el océano no perdona errores, y el cohete tampoco. Cada intento dejaba una lección escrita en humo. Cada telemetría mostraba algo nuevo. Cada fallo empujaba un poco más la frontera de lo posible. En abril de 2014, durante una misión de carga para la estación espacial, esa etapa recibió por primera vez patas de aterrizaje. Piénsalo despacio. Hasta entonces era un gigante que solo sabía ir hacia arriba. De pronto empezó a prepararse para volver de pie. Y unos meses más tarde llegaron las rejillas de control, pequeñas superficies metálicas que parecen simples, pero que cambian todo durante la caída libre. Sirven para orientar el propulsor mientras desciende, como si alguien intentara guiar un ataúd de acero a través del aire. Sin ellas, el descenso sería mucho más bruto. Con ellas, podía intentar algo más parecido a una danza. Aún así, la primera gran prueba no salió bien. Estuvieron cerca, muy cerca, y esa cercanía dolió más que un fracaso total. Porque cuando un cohete casi logra posarse y no lo hace, el silencio después pesa como una losa. El aparato se pierde, el mar se traga la evidencia, y solo queda la sensación de haber rozado un imposible. Ninguno de aquellos Falcon 9 1.1 llegó a aterrizar con éxito. Ninguno. Luego llegó el desastre aéreo de junio de 2015. El cohete se desintegró en pleno vuelo. No fue una caída elegante ni un fallo menor, fue una ruptura brutal, visible, casi ofensiva. Y SpaceX tuvo que detenerse. No porque quisiera, sino porque no había otra salida. Antes de seguir, necesitaban otra modificación más, otra vuelta de tuerca, y ahí aparece la versión 1.2, también llamada Full Thrust. Fíjate en ese nombre, empuje completo. Suena a promesa, y lo fue. Era un poco más larga, con más potencia y una mejora decisiva en el corazón del sistema. El combustible y el oxígeno se enfriaban más de lo habitual, se compactaban mejor y daban más energía al encenderse. En palabras simples, el cohete apretaba más fuerte al despegar, y esa fuerza extra cambió el final de la historia. El primer vuelo de esa versión no solo funcionó, también terminó con el primer aterrizaje exitoso de un propulsor orbital en la historia de los vuelos espaciales. Imagínate la escena sin mirar ningún gráfico. Un objeto que había salido disparado hacia el cielo, regresando para plantarse sobre una zona de aterrizaje en Cabo Cañaveral. Vertical, entero, vivo. Fue un momento que obligó a todos a mirar otra vez el mismo cohete, pero ya no como basura de lanzamiento, sino como una máquina que podía volver. A partir de ahí, las mejoras siguieron, pero ya no eran experimentos salvajes, eran ajustes finos. Pequeñas correcciones en una estructura que por fin había demostrado su valor. Y había una razón muy clara para tanta cautela.
La NASA quería ver esa capacidad de reutilización antes de permitir que Falcon 9 transportara personas. Con carga se puede jugar un poco, con satélites también, pero cuando hay una tripulación a bordo, cada pieza debe comportarse de la misma manera, una y otra vez, sin sorpresas, sin caprichos. Por eso nació Block 5. No era una revolución visual, era casi la misma silueta, mismo tamaño, apenas algo más de potencia. Pero por dentro, todo estaba pensado para aguantar más vuelos, más revisiones y menos drama mecánico entre una misión y la siguiente. La diferencia visible más fácil de reconocer era ese negro en el centro y en las patas. Un detalle pequeño, una señal enorme. Quien sabía mirar entendía de inmediato que ya no estaba viendo un Falcon cualquiera. Ese cambio escondía la verdadera meta. No se trataba solo de que el cohete aterrizara, se trataba de que pudiera hacerlo una y otra vez, con menos trabajo entre vuelos. Ahí está la gran trampa de la reutilización. Un cohete no sirve de mucho si regresa destrozado y necesita casi reconstruirse por completo. La victoria real es otra, que vuelva cansado pero utilizable, que aterrice y siga siendo el mismo vehículo, no una reliquia de una sola misión. Y entonces llegó el siguiente nivel de la historia. El primer lanzamiento con un Falcon 9 modernizado se produjo en marzo de 2017 y utilizó un propulsor que ya había vuelto a casa más de un año antes. Eso cambió el tono de todo. Ya no hablábamos de una prueba aislada, hablábamos de un ciclo. Despegar, volver, revisar, lanzar otra vez. Un objeto que antes era desecho empezaba a comportarse como herramienta. Mira esa idea con calma. Un solo propulsor, rescatado después de más de un año, listo para volver a rugir. Para el público parecía casi magia. Para SpaceX era el resultado de años de errores, uñas marcadas en el borde de cada intento y una obsesión muy concreta, hacer normal lo que durante décadas pareció imposible. Y en el fondo, esa era la verdadera ruptura, no el aterrizaje en sí, sino la costumbre de repetirlo. Cuando los ingenieros de SpaceX abrieron de nuevo el Block 5, no buscaron gloria, buscaron grietas, y las encontraron en un lugar donde casi nadie mira, dentro de las turbobombas Merlin, esas entrañas que empujan el fuego con una furia brutal. Después del vuelo y del regreso aparecían microfisuras mínimas, pequeñas, casi invisibles, pero suficientes para obligar a cambiar el corazón mismo del motor. Entonces reforzaron también las aletas laterales. Donde antes había aluminio, pusieron titanio. Piense en eso un momento. No en una pieza cualquiera, sino en los bloques macizos de titanio forjado más grandes que se habían fabricado hasta entonces. Carísimos, difíciles, pesados de producir, pero capaces de soportar el abrazo infernal del reingreso y además dar a la nave un control más fino cuando vuelve atravesando el aire. No era solo resistencia, era dominio. El cuerpo entero del Falcon 9 recibió una capa térmica nueva, pensada para que el calor no se bebiera la nave entera. Y sobre la parte más castigada colocaron un escudo térmico distinto, reutilizable y reemplazable, con refrigeración líquida. Imagine la escena: metal ardiendo por fuera, frío circulando por dentro. Una frontera delgada entre la supervivencia y el desastre. También cambiaron el tren de aterrizaje. Las patas del Block 5 ya no eran un simple apoyo al final del viaje. Ahora protegían mejor la base del cohete y podían desplegarse y recogerse. Antes, aquellas patas no se doblaban de vuelta. Tras el aterrizaje, había que desatornillarlas y retirarlas. Parece un detalle pequeño, no lo era. Era la diferencia entre recuperar un vehículo y tratarlo como chatarra. Y luego estaban los COPV. Recuerde ese nombre. Son tanques de presión altísima, envueltos en fibra de carbono, que guardan helio para mantener vivos los depósitos de combustible mientras se vacían. 2 explosiones del Falcon 9 habían llevado la mirada directamente hasta ahí, una en pleno vuelo, otra en la rampa de lanzamiento. Cuando una pieza así falla, no falla en silencio, rompe todo lo demás con ella. Pasaron 5 años afinando cada una de esas mejoras, 5 años de ensayos, de correcciones, de revisar lo que ya parecía haber sido revisado. Y entonces llegó la respuesta. El 10 de julio, SpaceX lanzó y aterrizó por 16ª vez el propulsor B-105-8. Mire bien esa cifra, 16ª vez. El mismo bloque que había llevado a Doug Hurley y Bob Behnken a la estación espacial en aquella misión histórica de mayo de 2020, el primer vuelo tripulado de SpaceX. 16 vuelos en poco más de 3 años. Eso ya no parece una prueba, parece una costumbre. Y una costumbre, en cohetes, es una revolución. Al principio, la propia compañía pensó que el Block 5 aguantaría 10 vuelos. Luego la cifra subió a 15. Después, B-105-8 fue certificado para 20 lanzamientos. No estamos hablando de un cohete que sobrevive por milagro, estamos hablando de un diseño que empieza a rozar la repetición como si fuera algo natural. Los ingenieros, tras ensayos de vibración más duros, creen incluso que puede aguantar más.
Compare eso con el Discovery, que voló hasta 60 veces, fue el rey de los transbordadores, pero el programa entero del transbordador vivió con otra lógica. Pocas unidades, pocas salidas al año y un precio descomunal por cada paso al espacio. En 30 años, con 5 vehículos, hubo 135 misiones. No existía el mismo ritmo, ni la misma presión, ni la misma ambición de reutilizar hasta el último tornillo. Y ahí está la verdadera medida del logro, no en la propaganda, no en el ruido, en la evidencia fría de un propulsor que vuelve a levantarse una y otra vez, como si la gravedad ya no tuviera la última palabra. Así que sí, Falcon 9 Block 5 se ha ganado su lugar como un cohete extraordinariamente reutilizable, quizá el mejor hasta ahora. Pero la historia no se queda quieta, solo se ha movido un escalón más arriba. La próxima pregunta ya está delante de nosotros, Starship. Si Falcon 9 demostró que un cohete podía volver una y otra vez, Starship pretende llevar esa idea mucho más lejos. No estamos hablando de mejorar un sistema, estamos hablando de empujar la reutilización a otro nivel. Más grande, más arriesgado, más cercano a la fantasía que durante décadas pareció imposible. Y si algún día esa máquina cumple lo que promete, todo lo que hoy consideramos avanzado quedará pequeño. Por ahora, solo queda mirar ese propulsor que ya ha desafiado la lógica tantas veces y entender lo que significa de verdad. No es solo metal, no es solo ingeniería. Es una pieza del futuro que ya ha aterrizado delante de nosotros, otra vez, con las patas extendidas y el cuerpo todavía caliente. Y ahí sigue, en silencio, con el titanio marcado por el fuego.